Mi familia y mi ex usaron las redes para humillarme, mi madre llamándome parásito, mi tía recordando mi fracaso laboral, mi padre festejando mi antigua habitación convertida en su santuario, mi hermana advirtiendo sobre salir con gamers, y mi ex celebrando haberme dejado. 28 comentarios, 1247 likes, y yo, guardando cada prueba en silencio. 2 semanas después, cuando la verdad salió a la luz, el teléfono estalló en llanto y arrepentimiento. Pero para entonces, yo ya había cerrado la puerta. El día que finalmente me fui de casa, mi madre decidió convertirlo en un espectáculo público. Publicó en Facebook un mensaje que decía, palabra más, palabra menos, que el parásito de 31 años por fin se había ido, que ya no tendría que cocinarme ni lavar mi ropa interior. La publicación acumuló más de 1000 reacciones en cuestión de horas. No fue un desliz ni una broma privada. Fue deliberado, público y con mi nombre completo visible. Mi tía Marcela comentó recordando un episodio de años atrás, cuando a los 25 había postulado a McDonald's y no me habían aceptado. Lo escribió como si fuera una anécdota graciosa, rematando con que seguía desempleado. Mi padre, lejos de frenar nada, subió fotos comparando mi antigua habitación con lo que ahora llamaba su nueva cueva personal. Mi hermana Camila etiquetó a varios amigos con una advertencia sarcástica sobre no salir con gamers fracasados. Y como cierre perfecto, mi exnovia Valentina le dio me gusta a la publicación y comentó que había esquivado una bala al terminar conmigo. 28 comentarios en total. Todos burlándose. Todos públicos. Todos con mi nombre y apellido expuestos. Guardé capturas de cada uno. Incluso marqué me gusta en todos. Luego esperé exactamente 14 días. Pero me estoy adelantando. Para entender por qué todo esto fue mucho peor de lo que parece, hay que retroceder varios años. Mi abuela murió cuando yo tenía 23. En su testamento me dejó la casa en la que había vivido desde que tenía 10 años. La casa donde crecí. La misma en la que mis padres llevaban años viviendo como si fuera suya. Después del funeral, el abogado reunió a toda la familia en su oficina y explicó claramente las condiciones. Mi abuela estaba decepcionada de mi padre desde hacía tiempo. Durante años le había prestado dinero que él jamás devolvió. Por eso decidió dejarme la propiedad a mí, con la condición de que mis padres pudieran vivir allí todo el tiempo que quisieran. Ella confiaba más en mí que en su propio hijo. Mi padre actuó como si aquello no tuviera ninguna importancia. Decía que, al final, la casa seguía siendo suya, porque yo era su hijo y lo mío también era de ellos. Mi madre estuvo de acuerdo desde el primer momento. En las conversaciones siempre se referían a la casa como nuestra casa. Cuando venían visitas, mi padre hacía recorridos mostrando los ambientes como si fuera el dueño. Si algo se rompía, él decidía cómo arreglarlo. Jamás me preguntaron mi opinión sobre nada relacionado con la propiedad. Yo tenía 23 años y trabajaba a medio tiempo en un call center. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el auto. No me enfrenté a ellos. Pensé que éramos familia y que, de alguna forma, las cosas se acomodarían solas. Seguí viviendo en mi antigua habitación. Además, todos los meses pagaba renta a mis propios padres, aunque legalmente la casa era mía, porque mi padre decía que yo tenía que aportar $300 mensuales durante 8 años. Hace poco hice la cuenta. Pagué $28.800 por vivir en mi propia casa. El episodio de McDonald's que mencionó mi tía no fue lo que ellos creyeron. A los 25 postulé porque necesitaba estructura, no porque estuviera desesperado. Mi madre se enteró y se encargó de contarlo a toda la familia como si fuera un chiste. Lo que no sabía era que por entonces ya había empezado a trabajar como desarrollador web independiente y estaba ganando bastante bien. No necesitaba ese trabajo. Me rechazaron, probablemente por estar sobrecalificado, y mi madre transformó eso en una narrativa sobre lo incapaz que era de conseguir empleo. Lo que nadie sabía, porque yo dejé de explicarlo, era que llevaba 6 años dirigiendo un negocio de desarrollo web y marketing digital desde mi habitación. Diseñaba sitios, gestionaba redes sociales, manejaba campañas de publicidad online para pequeñas empresas. Ganaba buen dinero, muy buen dinero. Pero cada vez que intentaba explicarlo, mi padre se burlaba diciendo que el jugar en la computadora no es un trabajo de verdad. Mi madre preguntaba cuándo iba a tomarme el futuro en serio. Mi hermana Camila incluso decía que seguramente hacía algo ilegal, porque nadie gana dinero trabajando desde su habitación. Así que dejé de hablar. Dejé que pensaran que estaba desempleado. Pagué puntualmente esa renta absurda todos los meses. Compraba mi propia comida y la guardaba separada en el refrigerador. Lavaba mi ropa en el sótano, de noche, cuando nadie estaba. Aún así, mi madre se quejaba constantemente de que tenía que cocinar para mí, aunque le había pedido decenas de veces que dejara de hacerlo. Preparaba comida de más, la servía en un plato y luego se quejaba con mi padre del esfuerzo que le implicaba mantenerme.
Necesitaba el papel de mártir. Lo de mi relación con Valentina fue otro desastre. Salimos durante 2 años. Terminó conmigo 8 meses antes de que me mudara porque mi situación de vivienda la avergonzaba. No quería decirle a sus amigos que su novio vivía con sus padres a los 30. No importó cuántas veces le expliqué que la casa era legalmente mía. Tampoco importó que le ofreciera mudarme y que ella misma dijera que no estaba lista para algo tan serio. Quería que fuera independiente, pero no demasiado independiente. Cuando terminó la relación, les dijo a sus amigos que yo era un inmaduro incapaz de cuidarse solo. Al ver su comentario en la publicación de mi madre, entendí que había estado hablando con mi familia todo ese tiempo. Mudarse fue mi decisión. Y no fue impulsiva. La planifiqué durante 2 años. Ahorré lo suficiente para comprar un departamento al contado. Sin hipoteca. Lo amueblé por completo antes de decirle nada a nadie. Contraté a los mudanceros. Empaqué todo durante una semana mientras mi familia estaba fuera. El día de la mudanza esperé a que todos estuvieran en casa. Les dije que me iba y que el camión llegaría en 1 hora. Mi padre preguntó a dónde iba. Le dije que había comprado un lugar. Preguntó cómo podía pagar algo así sin trabajo. Le respondí que llevaba años trabajando. Se rió. De verdad se rió. Mi madre preguntó si necesitaba que firmaran como avales. Camila preguntó si me iba a un departamento horrible con compañeros. Les dije la verdad, había comprado un condominio de 2 habitaciones, en un buen edificio del centro, pagado en efectivo, y que no necesitaba nada de ellos. Las risas se detuvieron. Mi padre preguntó de dónde había salido ese dinero. Le recordé que había pagado renta durante 8 años y que siempre trabajé. Dijo que $300 al mes no alcanzaban para nada. Le expliqué que nunca viví de su dinero. Tenía ingresos propios, importantes. El rostro de mi madre cambió por completo. Entonces preguntó por qué había fingido estar desempleado. Le dije que nunca fingí nada. Siempre les dije a qué me dedicaba. Ellos eligieron no escuchar. Camila preguntó si los dejaba con todas las cuentas. Señalé que yo había pagado renta y que ellos la habían cobrado. Mi padre dijo que eso cubría servicios y comida. Le recordé que compraba mi propia comida, pagaba mi teléfono y mi seguro del auto. Mi madre mencionó el detergente. Le respondí que llevaba 3 años comprando el mío y guardándolo en mi habitación. En ese momento llegaron los mudanceros. Les indiqué mi cuarto. Mi familia se quedó de pie en el pasillo observando. Mi padre preguntó si podíamos hablar. Le dije que no había nada que discutir. Tenía 31 años y me estaba mudando. Era lo normal. Mi madre empezó a llorar. Decían que los estaba abandonando. Mi hermana Camila insistía en que yo estaba siendo egoísta. Mientras ellos hablaban, yo seguía dando indicaciones a los encargados de la mudanza, cuidando cada detalle como si ese fuera el único sonido que quería escuchar en ese momento. Mi padre se acercó con gesto serio y me preguntó si de verdad pensaba dejarlos solos en una casa tan grande. Lo miré sin dudar y le respondí que sí. Entonces quiso saber qué iban a hacer con la hipoteca. Le aclaré, con calma, que no existía ninguna hipoteca. La casa estaba completamente pagada desde antes de que mi abuela falleciera. Intentó contraatacar diciendo que igual quedaban los impuestos, el seguro y el mantenimiento. Asentí. Tenía razón. Mi madre intervino de inmediato para preguntarme si pensaba ayudar con esos gastos. Le dije que no. Los muebles terminaron de salir. Los camiones cerraron sus puertas. Antes de irme, recorrí la casa una última vez. Mi antigua habitación estaba vacía. El baño que había usado durante años ya no tenía nada mío. Desde hacía semanas había retirado mis cosas de las áreas comunes y ni siquiera lo habían notado. Me detuve un momento en la sala. Mi familia estaba sentada en el sofá, observándome como si todavía esperaran que cambiara de opinión. Mi padre volvió a preguntarme si hablaba en serio. Le dije que sí. Me llamó desagradecido. Mi madre habló de todo lo que habían hecho por mí. Camila aseguró que iba a arrepentirme. No respondí. Me fui. Conduje hasta mi nuevo lugar. Los mudanceros descargaron todo con eficiencia. Les dejé una buena propina. Pedí pizza. Me senté en el suelo de mi sala aún vacía, comiendo directamente de la caja. Fue, sin exagerar, la mejor comida que había tenido en años. Esa misma noche, mi madre publicó en Facebook un mensaje celebrando que finalmente me había ido. Los comentarios comenzaron a acumularse. Familiares, conocidos, amigos de la familia. Burlas, humillaciones, sarcasmo público. Leí cada palabra. Marqué me gusta en cada comentario. Quería que supieran que lo había visto todo. Que quedara constancia de que lo hicieron públicamente y de que yo no lo ignoré. Después, esperé 14 días. Quería darles tiempo. Tiempo para disfrutar su supuesta libertad. Para convencerse de que habían ganado.
para asentarse cómodamente en la idea de que ya no tenían al hijo inútil y desempleado como carga. Tiempo para que la satisfacción se les metiera en los huesos. El día 15 estaba destinado a cambiarlo todo, pero eso vendría después. Mientras tanto, yo seguía en mi condominio. Trabajando, avanzando con proyectos, generando ingresos, viviendo mi vida. Mi teléfono permanecía en silencio. Nadie de mi familia preguntó cómo me estaba adaptando. Nadie llamó para saber si necesitaba algo. Valentina tampoco se comunicó. Estaba completamente solo. Y era perfecto. Los 14 días casi habían terminado. Actualización. Los 14 días ya pasaron y, sinceramente, esto se movió más rápido de lo que esperaba. Algunos dijeron que debía actuar antes, pero el momento fue completamente intencional. Necesitaba que estuvieran cómodos, seguros, convencidos de que habían ganado. El día 15 fue jueves. Lo sé porque lo marqué en mi calendario 2 meses antes, cuando empecé a poner todo en marcha. El correo llegó a la casa alrededor del mediodía, según el registro del sistema de seguimiento. Yo estuve refrescando la página toda la mañana desde mi condominio. El paquete fue firmado a las 12:47 del mediodía. La firma, la de mi padre. 3 horas después, mi teléfono empezó a sonar. Primero él. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Buzón. Mi madre llamó. Buzón. Camila llamó desde un número que no reconocí. Buzón. Mi padre otra vez. Buzón. Las llamadas no paraban. Giré el teléfono boca abajo sobre el escritorio y regresé al trabajo. Tenía una presentación con un cliente a las 3 de la tarde y no pensaba permitir que su pánico interfiriera con mi empleo real. Cuando terminé la presentación, a las 4:30, tenía 31 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto. Me preparé café. Me senté en la barra de la cocina y recién entonces abrí los mensajes. El primer mensaje de mi padre decía: tenemos que hablar ahora mismo. Esto es serio. El segundo: deja de comportarte como un niño y contesta el teléfono. El tercero: no sé qué crees que estás haciendo, pero esto no está bien. Los mensajes de mi madre tenían otro tono. Por favor, llámanos. Estamos confundidos. Tu padre está muy alterado. Necesitas explicarnos esto. No puedo creer que hagas algo así a tus propios padres. Los mensajes de Camila fueron los más reveladores. ¿Qué demonios enviaste a la casa? Mamá está fuera de control. Tienes que arreglar esto. Siempre supe que eras un pequeño resentido. No respondí a ninguno. Pedí comida tailandesa. Vi una película. Me fui a dormir alrededor de las 11 de la noche. Para entonces, las llamadas habían cesado, pero los mensajes seguían llegando. A las 10:23 de la noche, mi padre escribió: podemos resolver esto. Solo llámame. Apagué el teléfono por completo y dormí mejor de lo que había dormido en años. El viernes por la mañana volví a encenderlo. 42 llamadas perdidas durante la noche. 29 mensajes nuevos. Varios mensajes de voz. Escuché los audios mientras preparaba el desayuno. El primero era mi padre intentando sonar razonable. Decía que sabía que habíamos discutido el día de la mudanza, pero que esto era extremo y que debíamos hablar como adultos. El segundo era mi madre llorando. Decía que no entendía por qué hacía esto, que me amaban y que era muy doloroso. El tercero volvía a ser mi padre, esta vez furioso. Dijo que no tenía derecho a hacer lo que había hecho y que si pensaba destruir a la familia, me iba a enfrentar a consecuencias. El cuarto mensaje era de un número desconocido. Era mi tía Marcela. Dijo que había oído lo que estaba pasando y que debía reconsiderarlo, que mis padres habían sido buenos conmigo toda la vida y que así no se trataba a la familia. Que estaba siendo ingrato e inmaduro. Que mi abuela se sentiría avergonzada de mí. Ese mensaje me hizo reír. Mi abuela dejó la casa a mi nombre precisamente porque sabía perfectamente qué tipo de persona era mi padre. Sabía que jamás le devolvería el dinero. Sabía que se aprovechó de su generosidad durante años. Confió en mí porque yo era el único que la visitaba cada semana en el hogar de ancianos sin pedirle nada a cambio. Borré todos los mensajes de voz. Le respondí a mi padre con una sola palabra: está bien. Nada más. No añadí explicaciones, ni signos de exclamación, ni frases conciliadoras. Fue una respuesta seca, medida, deliberada. Apenas envié el mensaje, el teléfono comenzó a sonar. Llamaba él. Contesté esta vez porque quería escucharlo hablar sin filtros, sin la comodidad de dejar mensajes ambiguos y luego victimizarse. Su voz estaba tensa, rígida, como si cada palabra le costara salir. Me preguntó, sin rodeos, qué demonios creía que estaba haciendo. No levanté la voz. Le pedí que fuera claro, que me dijera exactamente a qué se refería. Eso lo irritó aún más. Me dijo que no jugara con él, que sabía perfectamente de qué estaba hablando.
Le respondí, con calma, que no lo sabía y que necesitaba que fuera específico si esperaba una conversación real. Tras un silencio breve, cargado, me explicó que habían recibido una notificación oficial relacionada con la casa. Le pedí que me dijera qué decía exactamente ese documento. Contestó que establecía que yo era el propietario legal y que estaba informándoles las condiciones bajo las cuales podían continuar viviendo allí. Le confirmé que sí, que eso era correcto. Ahí explotó. Dijo que llevaban más de 20 años viviendo en esa casa, que la habían cuidado, mantenido y considerado su hogar, y que yo no podía simplemente echarlos. Le aclaré que no estaba echando a nadie, que en ningún punto del documento se hablaba de un desalojo. Solo estaba dejando clara la situación legal que siempre había existido, aunque nadie quisiera reconocerla. En ese momento, mi madre tomó el teléfono. Su tono era emocional, cargado de reproche. Dijo que todo aquello era absurdo, que yo estaba siendo cruel, que eran mis padres y que no podía entender cómo era capaz de tratarlos de esa manera. Le pregunté, de forma directa, qué había hecho exactamente que ella considerara cruel. Respondió que enviar documentos legales, fríos, impersonales, como si fueran completos desconocidos. Le recordé que ella misma había publicado en Facebook un mensaje llamándome parásito y celebrando públicamente que me hubiera ido de la casa. Dijo que eso no era lo mismo. Le pedí que me explicara la diferencia. Contestó que solo estaba desahogándose con amigos y que yo estaba exagerando la situación. Le señalé que 1247 personas habían reaccionado positivamente a esa publicación y que eso, para mí, no era algo menor ni privado. Mi padre retomó la llamada. Dijo que ya había dejado claro su punto, que todos lamentaban lo ocurrido en redes sociales y que sería mejor dejar eso atrás. Le pregunté si realmente todos estaban arrepentidos o si solo lo decía para cerrar el tema y evitar consecuencias. No respondió. En lugar de eso, preguntó cuáles eran mis condiciones. Le pedí que aclarara, ¿condiciones para qué? Respondió que para que ellos continuaran viviendo en la casa. Le dije que esa información se las haría llegar por escrito, como correspondía. Eso lo hizo perder el control. Empezó a gritar, diciendo que estaba siendo imposible, que esa era su casa y que yo estaba comportándome como un arrendador cuando era su hijo. Le respondí, sin elevar la voz, que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Que sí, era su hijo, pero también era el propietario legal del inmueble en el que residían. No eran conceptos excluyentes. Escuché a mi madre llorar al fondo. Mi padre, con tono herido, dijo que si iba a ser así, tal vez deberían mudarse. Le respondí que esa era una decisión que solo ellos podían tomar. Entonces colgó sin despedirse. 10 minutos después, me llamó mi hermana Camila. Estaba claramente alterada. Me acusó de estar rompiendo a la familia por orgullo y terquedad. Le pregunté cuánto dinero había pagado ella en concepto de arriendo cuando vivía en la casa. Respondió que ya no vivía allí. Le recordé que permaneció en esa casa hasta los 27 años y le pregunté cuánto había aportado entonces. Dijo que eso era distinto porque ayudaba con los gastos del hogar. Le pedí que lo cuantificara. No pudo. Cambió de enfoque. Dijo que estaba siendo un hermano horrible, que mi madre estaba destrozada y que si acaso eso no me importaba. Le recordé que mi madre me había ridiculizado públicamente, que mi tía Marcela había sacado a relucir un episodio humillante de mi pasado y que la propia Camila había advertido a sus amigas sobre salir con personas como yo. Le sugerí que, antes de juzgar mis acciones, cada uno reflexionara sobre las suyas. Dijo que era imposible hablar conmigo y que esperaba que fuera feliz, solo, en mi departamento. Luego colgó. Después de eso, el teléfono quedó en silencio. Asumí que estaban reorganizándose, evaluando estrategias, viendo cómo responder. Yo seguí con mi día. Fui al gimnasio, avancé en un proyecto profesional, hice las compras de la semana. Actividades normales, casi rutinarias. El contraste con el caos emocional era evidente. Ya entrada la noche, recibí un mensaje de Valentina. Decía que había oído que estaba teniendo problemas con mi familia. Me quedé mirando el mensaje durante un largo minuto, intentando entender cómo había llegado esa información hasta ella. Poco después volvió a escribir, aclarando que Camila se lo había contado y que lamentaba que la situación fuera complicada. Le pregunté por qué Camila hablaba con ella. Respondió que habían seguido siendo amigas después de nuestra ruptura. Le pregunté desde cuándo. Dijo que se seguían en redes sociales y que a veces conversaban. Le pregunté si sabía de la publicación en Facebook. Dijo que sí. Le pregunté si la había visto antes de darle me gusta. Dijo que también. Entonces le pregunté por qué apoyaría públicamente un mensaje que me humillaba. Dijo que en ese momento no lo pensó así. Le pregunté cómo lo había interpretado.
Respondió que aún estaba dolida por nuestra separación y que ver esa publicación la hizo sentir reafirmada en su decisión. Le dije que al menos eso había sido honesto. Me preguntó si podíamos vernos para hablar. Le dije que no. Insistió en saber por qué. Le respondí que habíamos terminado hacía 8 meses, que ella había dicho que yo la avergonzaba y que ahora quería hablar justo cuando mi situación habitacional parecía más aceptable. Dijo que eso no era justo. Le deseé buenas noches y dejé de responder. El sábado por la mañana, mi padre volvió a llamar. Su voz era distinta, más serena, más calculada. Dijo que había estado reflexionando y que quizá todos habíamos exagerado. Comentó que las familias discuten, pero que lo importante es resolver las cosas. Me preguntó si quería ir a cenar y hablar todo cara a cara. Le pregunté qué quedaba por discutir. Dijo que la situación de la casa y cómo íbamos a manejar las cosas de ahora en adelante. Le respondí que eso ya estaba gestionado. Preguntó qué quería decir con eso. Le dije que recibiría más información a comienzos de la próxima semana. Me preguntó por qué estaba alargando todo. Le respondí que no estaba alargando nada, que simplemente estaba administrando mi propiedad y mis asuntos en mis propios tiempos. Mi madre tomó el teléfono, me pidió entre lágrimas que fuera a cenar como una familia normal, que hablando todo se podía solucionar. Le recordé que durante años había intentado hablar con ellos en persona y que nunca me escucharon. Dijo que esta vez era diferente. Le pregunté por qué. Respondió que ahora entendían que yo hablaba en serio. Le dije que entender que hablaba en serio no era lo mismo que respetarme. Volvió a llorar. Lo que aún no saben es que el documento que envié fue solo un aviso de titularidad. Una notificación legal básica que establece que soy el único propietario de la casa y que su permanencia allí depende de mi autorización. Nada más. Eso fue únicamente el primer movimiento. Ellos creen que todo esto gira únicamente en torno a la casa. ¿De verdad lo creen? Piensan que, si se disculpan por la publicación en Facebook y prometen tratarme mejor, todo volverá mágicamente a la normalidad. No tienen la menor idea de lo que está a punto de convertirse en normal para ellos. Actualización. El lunes llegó y tal como había planeado, envié una segunda tanda de documentos. Esta vez no se trataba solo de una notificación de titularidad del inmueble. Incluía algo mucho más claro y directo, un contrato formal de arrendamiento. Un contrato mensual, renovable mes a mes, con un valor ajustado al precio de mercado para una casa de 4 habitaciones en nuestra zona. Había hecho la investigación correspondiente. Las propiedades comparables se estaban alquilando entre 2.800 y 3.200 al mes. Yo fijé el monto en 3.000. El contrato incluía cláusulas estándar, servicios básicos a cargo de los inquilinos, responsabilidades de mantenimiento, plazos de aviso y condiciones de rescisión. No dejé nada al azar. Un abogado revisó cada punto para asegurarse de que todo fuera legalmente sólido y sin fisuras. Envié la documentación por correo certificado, al mismo tiempo, envié copias digitales a las 3 direcciones de correo electrónico que ellos utilizan. No quería confusiones, excusas ni malentendidos sobre lo que estaba ocurriendo. La reacción fue inmediata. La llamada llegó incluso antes de que el sobrefísico pudiera arribar. Mi padre debió revisar su correo electrónico apenas lo recibió. Me llamó a las 8:47 de la mañana. En ese momento yo estaba en medio de una reunión con un cliente, así que rechacé la llamada. Volvió a llamar a las 8:49, luego a las 8:51, y después 4 veces más en los siguientes 10 minutos. Silencié el teléfono. Cuando terminé la reunión, cerca de las 9:30, tenía 23 llamadas perdidas y un mensaje de voz. En ese mensaje, mi padre no hacía más que gritar. Decía que yo no podía hacer esto, que no pensaban pagarme alquiler y que estaba completamente fuera de mis cabales si creía que algo así iba a funcionar. Su voz temblaba. Sonaba desesperado. Y eso, sinceramente, me pareció apropiado. Luego llamó mi madre. Adoptó una estrategia distinta. Dijo que entendía que yo estuviera herido por la publicación en Facebook, pero que esto ya estaba yendo demasiado lejos y que necesitábamos encontrar un punto medio. Le pregunté cuál sería ese punto medio. Me propuso que les cobrara algo simbólico, tal vez 500 al mes, y que ellos ayudaran con una parte de los impuestos de la propiedad. Le respondí que 500 era incluso menos de lo que yo había estado pagando por vivir en una casa que, legalmente, era mía. Ella dijo que eso era diferente porque yo era su hijo. Le recordé que también era el propietario. Me respondió que, fuera o no el dueño, seguía siendo su hijo y que tenía una responsabilidad con la familia. Le pregunté entonces si recordaba lo que decía el testamento de mi abuela. Se quedó en silencio. Le expliqué que mi abuela me había dejado la casa específicamente a mí porque no confiaba en mi padre para manejarla.
Sabía exactamente qué tipo de persona era, después de haberle prestado dinero durante 20 años sin que él devolviera ni un solo centavo. Mi madre dijo que eso no era justo, que él siempre había tenido la intención de devolverlo. Le pregunté cuándo. No supo qué responder. Poco después, mi padre me envió un mensaje de texto: no vamos a firmar nada. Le respondí que estaba bien, pero que, en ese caso, debían desocupar la propiedad dentro de los 30 días estipulados en el aviso legal que acompañaba la documentación. Me llamó de inmediato. Dijo que no podía desalojarlos. Le expliqué que sí podía hacerlo y que el aviso era completamente válido. Amenazó con pelearlo. Le dije que podía intentarlo, pero que perdería y gastaría un dinero que no tenía en abogados. Colgó. Una hora más tarde llamó mi hermana, Camila. Se notaba que alguien la había preparado. Me preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar para hablar de la situación. Le pregunté por qué. Dijo que porque éramos familia y que esas cosas se hablaban cara a cara. Le recordé que ella había etiquetado a todos sus amigos en Facebook advirtiéndoles que no salieran con tipos como yo. Dijo que estaba arrepentida, que estaba molesta y que había dicho cosas que no sentía. Le pregunté si había eliminado el comentario. Dijo que no. Le pregunté por qué. Respondió que ahora sería raro borrarlo. Le dije que esa respuesta me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo sincera que era su disculpa. Entonces cambió de enfoque. Dijo que estaba poniendo a mamá y papá en una situación imposible. Le pregunté cómo. Dijo que no podían pagar 3.000 al mes. Le respondí que, entonces, deberían buscar un lugar que sí pudieran pagar. Dijo que habían vivido allí más de 20 años. Le recordé que lo habían hecho sin pagar alquiler, en una casa que no era suya, gracias a la generosidad de mi abuela y a mi propia pasividad durante años. Me acusó de ser vengativo. Le respondí que estaba actuando como propietario. Entonces dijo algo interesante. Me preguntó de qué se trataba realmente todo esto. Dijo que no podía ser solo por la publicación en Facebook, que estaba yendo demasiado lejos, que tenía que haber algo más. No le respondí. Insistió. Dijo que estaba actuando como si hubieran hecho algo terrible, cuando solo había sido una publicación. Le pregunté si de verdad creía que había sido solo una. Dijo que sí. Le pregunté si recordaba el episodio de McDonald's. Dijo que eso había pasado hace años. Le recordé que la tía Marcela lo había mencionado en los comentarios de la publicación de mi madre. Dijo ¿y qué? Le expliqué que eso significaba que toda la familia llevaba años burlándose de mí, y que esa publicación solo había sido la primera vez que lo hacían públicamente, dándome la oportunidad de documentarlo. Se quedó callada. Luego dijo que yo estaba distorsionando las cosas. Le respondí que no estaba distorsionando nada. Que había pasado 8 años viviendo en esa casa tratado como una carga, pagando por vivir en una propiedad que era mía, trabajando en un empleo que nadie respetaba porque no lo consideraban un trabajo de verdad. Le dije que había escuchado a mi padre hablar de sus planes para su casa, a mi madre quejarse de cocinar para mí cuando yo le había pedido explícitamente que no lo hiciera, y a Camila decirle a cualquiera que quisiera escucharla que yo no iba a llegar a nada. Ella dijo que solo estaban preocupados por mí. Le respondí que la gente preocupada no celebra públicamente cuando te vas. El martes por la tarde, mi padre volvió a llamar. Ya había recibido la copia física del contrato. Su tono era distinto, plano. Dijo que necesitaban hablar del monto del alquiler. Le dije que era el precio de mercado. Dijo que no podían pagarlo. Le respondí que ese no era mi problema. Dijo que realmente iba a dejarlos en la calle. Le aclaré que lo único que estaba haciendo era cobrar alquiler por mi propiedad, como lo haría cualquier arrendador. Me preguntó si tenía idea de cuál era su situación financiera. Le dije que no, y que no necesitaba saberlo. Dijo que llevaban años viviendo al día. Le pregunté de quién era la responsabilidad de eso. No contestó. Entonces dijo algo que, sinceramente, me sorprendió. Afirmó que mi abuela estaría decepcionada de cómo estaba manejando todo. No pude evitar reírme. Le dije que ella había dejado la casa a mi nombre precisamente porque sabía que él la arruinaría. Que me lo había dicho personalmente 2 semanas antes de morir, que yo era la única persona de la familia en la que confiaba para algo importante. Dijo que estaba mintiendo. Le respondí que no, y que si quería podía mostrarle la carta que ella me había escrito y que el abogado me entregó junto con el testamento. Colgó. El miércoles, mi madre lo intentó de nuevo. Me pidió que almorzáramos juntos. Me negué. Me pidió que al menos fuera a la casa para hablar. Le dije que no quería volver allí. Me preguntó por qué. Le respondí que ese lugar me recordaba 8 años de sentir que no importaba. Empezó a llorar. Dijo que siempre me había amado y que no entendía de dónde salía tanta rabia. Le dije que la rabia venía de haber sido llamado parásito en Facebook. Dijo que había borrado la publicación.
Le expliqué que borrarla no la hacía desaparecer. Dijo que no sabía qué más podía hacer. Le respondí que podía firmar el contrato y pagar alquiler como cualquier adulto. El jueves por la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era Marcela. Dijo que se había enterado de lo que estaba haciendo y que debería sentir vergüenza. Afirmó que echar a mis padres de su casa era cruel y vengativo, y que mi abuela jamás habría querido algo así. Le respondí que mi abuela había dejado la casa a mi nombre y no al de mi padre, así que claramente sabía lo que hacía. Dijo que estaba faltándole el respeto a su memoria. Le respondí que traer a colación una vieja burla sobre McDonald's en una publicación pública era una falta de respeto hacia mí, pero que a nadie parecía importarle eso. Entonces me llamó. Contesté la llamada porque quería escuchar qué tenía para decirme. No porque esperara una disculpa sincera, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su versión de la historia. Apenas comenzó a hablar, me dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Le pregunté cómo exactamente. Según ella, lo estaba haciendo al convertir todo en un tema de dinero y al negarme a perdonar. Le pregunté si recordaba sus comentarios burlones en la publicación de mi madre. Respondió que solo estaba bromeando, que no era para tanto. Le dije que para mí no había tenido nada de gracioso. Me respondió que yo era demasiado sensible. Entonces le pregunté algo más directo, si realmente yo era sensible o si ella estaba demasiado acostumbrada a tratarme como si no valiera nada. Dijo que eso era injusto. Le señalé que su comentario completo en esa publicación también había sido injusto, y aún así decidió publicarlo. Intentó cambiar de enfoque. Me dijo que mi padre era su hermano y que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo yo lo perjudicaba de esa manera. Le pregunté si alguna vez le había prestado dinero. Se quedó en silencio. Volví a preguntar. Admitió que sí, que lo había hecho varias veces. Le pregunté si él se lo había devuelto. Dijo que solo una parte. Quise saber cuánto. Aproximadamente un 30%, respondió. Hice el cálculo mental rápidamente. Si le había prestado dinero en varias ocasiones y solo había recuperado una fracción, entonces la deuda total debía ser considerable. Le pregunté por qué seguía prestándole dinero. Dijo que porque era familia. Le respondí que, según esa lógica, ser familia significaba permitir que se aprovecharan de ti. Ella dijo que significaba ayudar cuando alguien lo necesitaba. Le recordé que yo había ayudado durante 8 años pagando gastos de una casa que era mía. Y le pregunté qué había ganado con eso. Ese viernes por la tarde, mi padre me envió un mensaje preguntando si podíamos renegociar el alquiler. Le pregunté qué quería renegociar. Dijo que tal vez podríamos dejar la renta en 2.000 al mes y que él se encargaría de todo el mantenimiento. Le dije que no. Me preguntó entonces qué era lo que yo quería. Le respondí que 3.000 al mes, tal como figuraba en el contrato, o que desalojaran. Dijo que necesitaban más tiempo. Le dije que tenían hasta fin de mes para firmar el contrato o irse. Me respondió que eso eran solo 2 semanas. Le confirmé que sí. Ese mismo día, Valentina me escribió nuevamente. Dijo que había estado pensando en nosotros y que tal vez habíamos terminado demasiado rápido. No respondí. Insistió con otro mensaje diciendo que me extrañaba. Le pregunté qué era exactamente lo que extrañaba. Dijo que las conversaciones, el tiempo juntos. Le pregunté si me extrañaba a mí o a la versión de mí que creía que podía cambiar. Dijo que eso no era justo. Le respondí que darle me gusta a la publicación de mi madre tampoco había sido justo, pero aún así ocurrió. Dijo que ya se había disculpado por eso. Le señalé que se había disculpado en privado, pero no públicamente. Me preguntó si quería que comentara la publicación. Le dije que ya estaba eliminada. Me preguntó entonces qué quería de ella. Le dije que nada y le pedí que no me volviera a escribir. El sábado por la mañana, mi madre me llamó llorando. Dijo que mi padre había pasado toda la noche revisando números y que no lograban hacer funcionar el presupuesto. Le pregunté si habían buscado departamentos. Dijo que no podían permitirse mudarse. Le respondí que, al parecer, tampoco podían permitirse quedarse. Dijo que yo estaba siendo imposible. Le respondí que estaba actuando como propietario. Me preguntó cuándo me había vuelto tan frío. Le dije que me volví frío el día en que mi propia madre publicó en redes sociales celebrando que yo me había ido y llamándome parásito. Dijo que se arrepentía. Le pregunté de qué exactamente se arrepentía. Respondió que de haberme lastimado. Le dije que eso no era lo mismo que arrepentirse de haberlo hecho. No supo qué contestar. Entonces me dijo algo que no sabía. Mi padre había pedido dinero prestado a un compañero de trabajo para cubrir el primer mes de renta. Le pregunté cuánto. 5.000, respondió. Le pregunté por qué necesitaban 5.000 si el alquiler era de 3.000. Dijo que también necesitaban dinero para servicios y comida. Le pregunté si tenían facturas de servicios.
Dijo que sí. Le pregunté a nombre de quién estaban. Respondió que a mi nombre. Le pregunté cuándo pensaban transferirlos. Dijo que no lo habían pensado. Ahí entendí que seguían sin comprender la situación. Creían que esto era temporal. Pensaban que, si pagaban el primer mes y actuaban arrepentidos, eventualmente yo cedería y todo volvería a ser como antes. Pensaban que estaba blufeando. El domingo por la tarde les envié un último correo electrónico. Adjunté copias de todas las facturas de servicios de los últimos 3 años, electricidad, gas, agua, basura, internet. Todas a mi nombre, todas pagadas desde mi cuenta. Debajo escribí una sola frase. Estos servicios serán transferidos a sus nombres o dados de baja el primer día del próximo mes. Lo que ocurra después será su responsabilidad. Mi padre llamó a los pocos minutos, gritando. Dijo que estaba intentando destruirlos. Le respondí que estaba estableciendo límites claros. Dijo que los límites no incluían cortar la electricidad. Le expliqué que no se estaba cortando nada, solo se estaba transfiriendo al residente real de la propiedad. Dijo que estaba loco. Le respondí que era el dueño de la casa y ellos los inquilinos, y que así funcionaban las cosas. Dijo que me arrepentiría. Le dije que no lo creía. El plazo vencía en 6 días. No firmaron el contrato. No dijeron que se irían. Vivían en una negación cómoda, creyendo que todo se resolvería solo. No sabían que la renta y los servicios eran solo el comienzo. Actualización final. El plazo terminó ayer. No firmaron. No se mudaron. Pensaron que estaba mintiendo. A la medianoche del primer día del mes, todos los servicios de esa casa se desconectaron, electricidad, gas, agua, internet. 2 semanas antes había solicitado la baja programada. Los sistemas automáticos no entienden de dramas familiares, solo siguen órdenes. Mi padre llamó a las 6:23 de la mañana. Gritaba por la falta de luz y agua. Le dije que esos servicios estaban a mi nombre y que los había cancelado, tal como indiqué. Dijo que no podía hacer eso. Le respondí que sí podía y que había avisado con tiempo. Dijo que la comida del refrigerador se echaría a perder. Le respondí que debieron firmar el contrato o irse. Colgó y volvió a llamar 3 minutos después, esta vez con mi madre en altavoz, llorando y preguntando cómo iban a vivir así. Les dije que firmaran el contrato, pusieran los servicios a su nombre y todo estaría solucionado. Mi padre dijo que no podían pagarlo. Le respondí que ese era un problema que debían resolver ellos. Las llamadas continuaron cada 15 minutos, distintas combinaciones. Mi padre solo, mi madre sola, ambos juntos. Camila llamó desde el teléfono de un vecino. Dejé la mayoría en buzón de voz. Las pocas que atendí fueron iguales, incredulidad, reproches, acusaciones de crueldad. Alrededor del mediodía, mi padre envió un mensaje pidiendo hablar en persona. Le dije que no. Insistió. Le volví a decir que no. Llamó y dijo que tenía algo importante que decirme, algo que no podía decir por teléfono. Le dije que tenía 5 minutos. Me llamó diciendo que había estado revisando unos papeles y que se había dado cuenta de algo importante. Según él, mi abuela no me había dejado únicamente la casa. También había contratado un seguro de vida y yo figuraba como beneficiario. Me preguntó directamente si todavía tenía ese dinero. Le respondí que sí. Entonces quiso saber cuánto era. Le dije que lo suficiente. No entré en cifras porque no venía al caso. Acto seguido, me explicó que necesitaba que le prestara algo de dinero, solo para poder pasar ese mes. Le pregunté por qué asumía que yo iba a prestarle dinero. Me contestó como si fuera obvio, porque era mi padre. Le respondí que ese vínculo no parecía haberle importado demasiado cuando publicó fotos de mi antigua habitación llamándola su cueva personal, como si fuera un chiste. Guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que terminó de aclararme por qué mi abuela había tomado las decisiones que tomó en vida. Dijo que esa casa siempre debió haber sido suya, porque él era el hijo y que yo había manipulado a mi abuela cuando ya estaba mayor y confundida. Le pregunté si de verdad creía eso. Me dijo que sí, sin titubear. Entonces le pregunté si recordaba todas las veces que le pidió dinero a ella y nunca se lo devolvió. Contestó que esas eran circunstancias distintas. Le pedí que me explicara en qué se diferenciaban. Dijo que siempre había tenido la intención de devolverle el dinero, en algún momento. Le respondí que ese algún momento nunca llegó, porque ella murió antes y él jamás tuvo que enfrentar las consecuencias de haberse aprovechado de ella. En ese punto, mi madre tomó el teléfono. Dijo que mi padre estaba estresado, que no quería decir lo que estaba diciendo. Le respondí que lo decía con total claridad y que cada palabra reflejaba exactamente lo que pensaba. Me preguntó entonces qué necesitaban hacer para que yo volviera a activar los servicios de la casa. Le dije que firmaran el contrato de arriendo y que abrieran cuentas nuevas a su nombre para los suministros.
Me dijo que no tenían dinero para los depósitos iniciales. Le pregunté por qué. Explicó que estaban usando los 5.000 que mi padre había pedido prestados a un compañero de trabajo para pagar cuentas atrasadas. Le pregunté qué tipo de cuentas. Dijo que principalmente tarjetas de crédito. Le pregunté cuánto debían. Me dijo que alrededor de 30.000. No dije nada durante unos segundos. Ella preguntó si seguía en la línea. Le dije que sí. Entonces empezó a justificarse, diciendo que habían ido manejando la situación como podían, pero que con los años todo se había vuelto más difícil. Le pregunté por qué nunca me dijeron que estaban endeudados. Me respondió que les daba vergüenza. Le señalé que, al parecer, publicar en redes sociales que yo era un parásito no les había resultado vergonzoso en absoluto. Las llamadas no pararon durante toda la tarde. Para las 5 de la tarde, tenía 63 llamadas perdidas y 42 mensajes sin leer. Marcela me llamó y me dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Le respondí que la familia se había destruido sola. Dijo que yo tenía que arreglar esto. Le pregunté si pensaba pagar ella el arriendo. Me dijo que no podía permitírselo. Le respondí que entonces se mantuviera al margen. Dijo que iba a contarle a todo el mundo lo que yo estaba haciendo. Le dije que adelante. Me aseguró que la gente se pondría de su lado. Le respondí que ya lo habían hecho cuando le dieron me gusta a la publicación de mi madre. Camila apareció en mi edificio alrededor de las 7 de la tarde. No sé cómo consiguió mi dirección. Tocó el intercomunicador y dijo que necesitaba hablar conmigo. Le pedí que se fuera. Dijo que no se iría hasta que habláramos. Le advertí que llamaría a seguridad del edificio. Empezó a gritar por el intercomunicador que yo estaba arruinando la vida de nuestros padres por nada. Había otros residentes pasando por el vestíbulo, los podía escuchar. Le dije que tenía 60 segundos para irse o haría la llamada. ¿Se fue? Me llamó desde el auto. Dijo que yo estaba empeorando todo, que mamá estaba al borde de un colapso y que papá casi no dormía. Le pregunté de quién era la responsabilidad. Dijo que mía. Le dije que no. Le expliqué que lo que les estaba pasando era consecuencia de años viviendo por encima de sus posibilidades, en una casa que no les pertenecía, mientras trataban al verdadero propietario como si fuera una carga. Dijo que yo estaba tergiversando la historia. Le respondí que solo estaba diciendo los hechos. Dijo que eran hechos sin contexto. Le pregunté qué contexto hacía aceptable que me cobraran arriendo por vivir en mi propia casa. No supo qué responder. Entonces me dijo algo que sí era relevante. Me explicó que el compañero de trabajo de mi padre quería de vuelta los 5.000. Ese dinero había sido prestado con el acuerdo de que se devolvería en 2 semanas, porque mi padre había asegurado que recibiría dinero de algún lado en ese plazo. Le había dicho a su compañero que yo le iba a dar ese dinero. Esa misma mañana, el compañero le escribió exigiendo el pago y mi padre admitió que no lo tenía. Ahora, el compañero estaba amenazando con hablar con su jefe por haber pedido dinero bajo falsas pretensiones. Camila dijo que papá podía perder su trabajo. Le pregunté por qué eso era mi problema. Dijo que porque yo había causado todo. Le respondí que mi padre lo había causado al mentir sobre un dinero que nunca tuvo. El miércoles por la mañana recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Valentina. Me dijo que había estado pensando en todo y que se había dado cuenta de que había cometido un error al terminar conmigo. Dijo que quería otra oportunidad. Le pregunté qué había cambiado. Respondió que había reflexionado mucho. Le pregunté si esa reflexión tenía algo que ver con haberse enterado de que yo tenía propiedades y dinero. Dijo que eso no era justo. Le respondí que el momento elegido era, como mínimo, curioso. Dijo que se preocupaba de verdad por mí. Le dije que se preocupaba por no estar sola y que yo le resultaba conveniente. Me llamó. No contesté. Ese mismo miércoles por la tarde, mi padre me envió un correo electrónico. Era largo y detallado. Explicaba toda su situación financiera, la deuda de las tarjetas de crédito, los pagos del auto, las cuentas médicas de la cirugía de mi madre hacía 2 años, los préstamos personales de amigos y familiares. Puso cada cifra sobre la mesa. Luego dijo que entendía por qué yo estaba molesto por la publicación en redes sociales, pero que esto había ido demasiado lejos y que los estaba poniendo en una situación en la que podían perderlo todo. Me pidió que reconsiderara el monto del arriendo. Sugirió 1.000 al mes. No respondí. El jueves por la mañana, mi madre me llamó desde el teléfono de Marcela. Me dijo que estaban quedándose en su casa desde que se cortaron los servicios. Ella dijo que el departamento de Marcela era demasiado pequeño y que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Me pidió, al menos, que volviera a abrir el suministro de agua para que pudieran regresar a la casa. Le respondí que no. Insistió diciendo que necesitaban bañarse y usar el baño. Le contesté que podían hacerlo en el departamento de Marcela o,
si preferían, firmar el contrato de arrendamiento que les había enviado. Me acusó de ser inhumano. Le dije que no estaba siendo cruel, sino actuando como propietario de un inmueble que ya les había dado múltiples oportunidades para resolver la situación de forma correcta y adulta. Entonces dijo algo que me hizo entender hasta qué punto vivían en una negación absoluta. Comentó que, cuando todo se calmara y arregláramos las cosas, esperaba que pudiéramos volver a ser una familia normal. Le pregunté qué significaba exactamente normal. Respondió que celebraciones juntos, cenas de domingo y esas cosas típicas de familia. Le pregunté si de verdad pensaba que yo iba a compartir cenas dominicales con personas que me habían llamado parásito públicamente. Dijo que ya se había disculpado. Le respondí que borrar una publicación no era lo mismo que pedir perdón. Entonces dijo que lo sentía. Le pregunté de qué estaba arrepentida, de forma concreta. Dijo que por la publicación. Le pregunté si también estaba arrepentida por años de tratarme como si estuviera fracasando en la vida cuando, en realidad, me estaba yendo bien. Se quedó en silencio. Le pregunté si se arrepentía de haberme cobrado alquiler durante años para vivir en mi propia casa. Dijo que eso era distinto. Le pregunté por qué. Respondió que necesitaban el dinero. Le dije que yo necesitaba respeto, y eso nunca lo recibí. El viernes por la tarde recibí una llamada de un número local que no reconocía. Estuve a punto de no atender, pero algo me hizo contestar. Era Rodrigo, un compañero de trabajo de mi padre. Me dijo que había sacado mi número del teléfono de él. Comentó que mi padre le había dicho que yo le devolvería $5.000. Le dije que mi padre le había mentido. Rodrigo respondió que necesitaba ese dinero porque tenía cuentas que pagar. Le dije que entendía su situación, pero que esa deuda no era mía. Insistió diciendo que mi padre le había explicado que era un préstamo temporal hasta recibir dinero de mi parte. Le aclaré que eso era una invención. Me preguntó directamente si estaba diciendo que no recuperaría su dinero. Le respondí que ese asunto debía resolverlo con mi padre. Rodrigo dijo que entonces hablaría con su jefe. Le contesté que esa era su decisión. Colgó. 10 minutos después, mi padre me llamó gritando. Aseguró que yo acababa de costarle el trabajo. Le dije que no había hecho nada. Explicó que Rodrigo había informado a su superior sobre el préstamo y que se había iniciado una investigación, ya que la empresa prohibía préstamos personales entre empleados. Le pregunté cómo eso era mi culpa. Respondió que porque yo me negué a ayudarlo a devolver el dinero. Le dije que no estaba dispuesto a pagar una deuda que no me correspondía. Dijo que $5.000 no eran nada para mí. Le pregunté cómo sabía él lo que esa cantidad significaba para mí. Respondió que porque yo había comprado un departamento al contado. Le dije que sí, y que lo había logrado trabajando, ahorrando y sin pedir dinero prestado que luego no pensaba devolver. Colgó. El sábado por la mañana mi teléfono explotó. 31 llamadas en 2 horas, mensajes constantes. Mi madre, mi padre, Camila, Marcela, incluso primos con los que no hablaba desde hacía años. Todos decían lo mismo, que tenía que arreglar esto, que debía ayudar, que fuera razonable, que la familia era lo primero. Apagué el teléfono y me fui al gimnasio. Cuando lo encendí 3 horas después, tenía 68 mensajes nuevos. La mayoría eran súplicas desesperadas. Pero algunos eran distintos. Esos eran crueles. Camila decía que yo era una persona horrible y que le daba vergüenza ser mi hermana. Marcela decía que mi abuela estaría decepcionada. Mi padre escribió que para él yo estaba muerto. Mi madre dijo que ya no me reconocía. Hice capturas de todos esos mensajes, igual que había hecho con la publicación en redes sociales. Desde el principio había estado guardando todo. El domingo por la mañana mi padre envió un último mensaje. Solo decía, por favor. Lo miré durante mucho tiempo. Pensé en los 8 años pagando alquiler por mi propia casa. Pensé en la publicación con 1247 reacciones. Pensé en la historia del rechazo en una cadena de comida rápida usada para humillarme públicamente. Pensé en que me llamaran parásito. Pensé en mi habitación convertida en sala de entretenimiento antes incluso de terminar de mudarme. Respondí, firmen el contrato o desocupen. Tienen hasta el final del lunes. El lunes pasó. No hubo contrato firmado ni aviso de salida. El martes por la mañana presenté la solicitud de desalojo. El miércoles, un notificador judicial entregó los documentos en el departamento de Marcela. Esa misma tarde mi padre me llamó. Su voz era distinta, quebrada. Dijo que firmarían el contrato. Le respondí que la oferta había expirado. Preguntó qué significaba eso. Le dije que debían desocupar la propiedad. Preguntó a dónde irían. Le respondí que eso no era mi responsabilidad. Dijo que no tenían a dónde ir. Le dije que tenían opciones, buscar un departamento, quedarse más tiempo con Marcela, resolverlo como adultos.
Dijo que realmente iba a dejarlos sin hogar. Le respondí que realmente iba a hacer valer mis derechos como propietario. El jueves por la mañana mi madre llamó llorando. Dijo que no entendía cómo podía hacerles esto. Le dije que yo no entendía cómo habían podido hacerme lo que me hicieron. Dijo que la publicación había sido un error. Le respondí que esa publicación reflejaba exactamente cómo me veían. Dijo que no era así. Le pedí que mencionara una sola vez en los últimos 8 años en que valoraran mi trabajo o reconocieran mi éxito. No pudo. Han pasado 6 semanas desde que me fui. 4 desde la publicación. 3 desde que envié el aviso de propiedad. 2 desde que se cortaron los servicios. 1 desde que inicié el desalojo. Siguen en el departamento de Marcela. La casa está vacía. Los impuestos están pagos hasta fin de año porque yo los pagué. El seguro está al día porque yo lo pagué. No existe hipoteca porque mi abuela la canceló antes de morir. Esa casa es mía en todos los sentidos y siempre lo fue. Con el paso de los días, las consecuencias empezaron a acomodarse solas, sin que yo tuviera que intervenir más. Mi padre dejó de ir a trabajar. Poco después supe por terceros que la empresa había concluido una revisión interna. Durante años había pedido dinero a distintos compañeros bajo pretextos urgentes y jamás había devuelto nada. Rodrigo no fue el único involucrado, solo fue el primero en decir basta. Mi madre tuvo que aceptar un empleo de medio tiempo en una tienda de barrio para cubrir gastos básicos. Ya no llamaba para discutir, ni para exigir, solo para guardar silencio del otro lado de la línea. Camila desapareció por completo de mi vida, como si yo hubiera dejado de existir. Marcela, fiel a su estilo, publicó mensajes ambiguos sobre traiciones familiares y decepciones profundas. No mencionó nombres, pero tampoco hizo falta. Valentina intentó comunicarse una última vez. Me escribió con un tono conciliador, proponiendo un café, una charla tranquila, cerrar ciclos. No respondí. Bloqueé el número. Algunas puertas, cuando se cierran, no necesitan explicación. El proceso de desalojo sigue su curso. En pocas semanas será definitivo. La casa, mientras tanto, permanece vacía, silenciosa, intacta. Los impuestos están cubiertos, el seguro vigente, y no existe deuda alguna sobre la propiedad. Todo está en orden porque siempre estuvo en mis manos. Después de eso, la venderé. Ya hablé con un agente inmobiliario y las condiciones del mercado son favorables. La ganancia será importante. Ese dinero no tendrá destinatarios alternativos ni repartos forzados. Será mío, como siempre debió ser. Algunas personas me preguntan si siento culpa, si me pesa lo ocurrido, si cambiaría algo. La respuesta sigue siendo la misma, no. Durante años confundieron mi paciencia con debilidad, mi silencio con conformidad, mi esfuerzo con obligación. Me dieron un papel que nunca acepté y esperaron que lo interpretara hasta el final. Les ofrecí tiempo. Les ofrecí opciones. Les ofrecí una salida digna. Eligieron ignorarlas todas. Hoy no siento rabia ni deseo de revancha. Siento algo mucho más simple y más difícil de conseguir, tranquilidad. La certeza de haber actuado con claridad. La paz de no deber nada, ni explicaciones, ni dinero, ni segundas oportunidades. No me fui huyendo. Me fui avanzando. Y esta vez, sin intención alguna de mirar atrás.